Buenas tardes a toda la comunidad de Rankia, a todos los rankianos que ya estáis entrando y viendo en directo a Alejandro Martín y a Miguel Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alba. Todo muy bien. Alejandro. Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy intentando poner la presentación, que no sé si lo estoy haciendo bien. Está perfecto, está perfecto. Yo Está te la perfecto. Vale, tú lanzo me la luego, lanzas. no te preocupes, Perfecto. está bien. Está bien. Alejandro y Miguel son gestores de fondos en Oros Asset Management. Es una gestora de fondos value y nos van a comentar en exclusiva para Rankia las últimas entradas que han hecho en empresas, las que han añadido, las compañías que han añadido a los fondos que van a comentar. Van a analizar un poco la cartera y vamos a ver la evolución que han tenido en estos 6 meses, que desde octubre empezó a arrancar el mercado y ahora lo tenemos ya en máximos, maximísimos. Bueno, por ejemplo, el DAX está en máximos, el S&P le tenemos en los 4.400, 4.300. Así que un poco, ¿qué se puede esperar aquí de cara a futuro, de cara de aquí a final de año? Sigue siendo un buen momento para entrar, para invertir, para coger parte de estos fondos. Y bueno, pues luego veremos, id poniendo en el chat cualquier pregunta que queráis para los ponentes y luego veremos al final de la ponencia pues cositas del tema value, growth y demás. Alejandro y Miguel, todo vuestro. Pues perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias Alba por echarnos una mano a lanzar este webinar y muchísimas gracias como siempre a Rankia por darnos la oportunidad de participar y de contar lo que estamos haciendo, ¿no? Este año les hemos escuchado un poquito, que solíamos hacer el webinar a finales de julio, principios de agosto. Hemos intentado adelantarnos, ya saben que siempre intentamos contar nuestras posiciones un poco cuando las presentamos en el regulador, ¿no? A finales de julio, y por eso lo hacíamos a principios de agosto. Pero bueno, este año lo vamos a hacer aquí en Rankia en primicia, el contar las novedades de nuestras carteras y los motivos que, aunque todavía no hemos publicado la carta, pues lo vamos a hacer aquí como novedad, ¿no? A ver si soy capaz de pasar la diapositiva. Aquí estamos, ¿no? Como siempre, un breve repaso de quiénes somos. Somos una gestora fundada en el año 2018. Ya son más de 5 años. A pesar de tener ya esos 5 años, pues llevamos gestionando juntos desde finales de 2012, 2013 que me incorporé yo y 2014 que se incorporó Miguel a nuestra antigua casa, con lo cual, bueno, a pesar de ser un equipo de gente bastante joven, pues nuestro track record juntos pues ya son más de 11 años, ¿no? Con lo cual es bastante valioso desde nuestro punto de vista, ¿no? Al final esa compenetración del mismo tipo de personas nosotros pensamos que aporta mucho valor, ¿no? Igual que siempre que hablamos de las compañías, cuando unas compañías están en cartera durante mucho tiempo, pues eso es muy positivo porque las conocemos muy bien, pues los equipos que funcionan juntos y compenetrados, pues es muy positivo, ¿no? Gestionamos ahora mismo 105 millones de euros, vamos poquito a poquito creciendo y con un enfoque de valor, un enfoque de filosofía de inversión a largo plazo, con prudencia, con sentido común y bueno, luego si quieren podemos ir en el turno de preguntas a esa descripción, que es lo que para nosotros es el value, lo que es el growth, porque ahora tenemos cosas growth si nosotros somos value y demás, ¿no? El equipo gestor, como pueden ver, Javier Ruiz, el director de inversiones, junto con Miguel Rodríguez, que me acompaña aquí hoy, y yo. Y el cuarto miembro del equipo es José María Consejo, que es nuestro consejero delegado. Nosotros 4, y esto también es importante, somos, además de gestores, bueno, nosotros 3 gestores de los fondos y empleados de la compañía, también somos propietarios de la compañía, ¿no? Que esto es un tema bastante relevante porque ayuda a alinear los incentivos, ¿no? Al final, nosotros, además de ser los principales inversores de los fondos, ya que aproximadamente, yo creo que ahora mismo estamos en torno del 12% del patrimonio es de los socios y empleados de la compañía, pues bueno, esto incentiva muchísimo, al ser propietarios también, la orientación a largo plazo a la hora de tomar decisiones, ¿no? y de pensar en el interés último del inversor. Como siempre, ¿cómo lo hacemos, no? Esa inversión value, esa inversión con sentido común, pues nosotros compramos negocios fáciles de entender, con ventajas competitivas, con una posición financiera
sólida, siempre lo digo, no es que no compremos cosas con deudas, pero intentamos hacerlo lo menor posible, sobre todo cuando los negocios pues, no son de la calidad más alta posible, ¿no? Luego también, y podemos ir luego al detalle sobre cada uno de estos puntos, pues equipos gestores que hagan las cosas bien, igual que ustedes buscan gente a la hora de invertir que se juegue su dinero como nosotros, pues nosotros buscamos equipos gestores y familias que inviertan su dinero. Esta no es una condición que tengamos que cumplir al 100%, pero es verdad que cuando uno mira a muy largo plazo gente que lo hace bien, pues terminas cayendo en compañías familiares, ¿no? Esa es la realidad. De hecho, nuestro fondo ibérico diría que aproximadamente el 70% del fondo pues son compañías familiares, ¿no? Y por último, y no sé si es lo más importante porque todas las cosas son importantes, pero es verdaderamente importante y en los últimos tiempos lo hemos visto, el margen de seguridad, ¿no? El comprar cosas baratas, porque al final si compramos cosas caras será mucho más difícil hacer buenas rentabilidades a largo plazo, ¿no? Por eso, aunque el negocio sea muy bueno, nunca estamos dispuestos a pagar unos múltiplos mucho más elevados que lo que hacen otros. Nosotros, para que una compañía entre en cartera, valoramos a 3 años vista, y luego lo explicaremos también con el caso de Plus, valoramos a 3 años vista y exigimos al menos un 30% de potencial para que una compañía entre en el fondo ibérico y al menos un 50% para que entre en el fondo internacional. Al final, pues, un 30% en el fondo ibérico es prácticamente un 9% anualizado, ¿no? Eso es lo que nosotros exigimos para poder comprar una compañía. Si no, es que no podemos estar en los niveles, si las compañías tienen menos potencial, no podemos estar en los niveles que nosotros tenemos como objetivo de intentar alcanzar, que no es nada sencillo, ese 8 o 10% anualizado a largo plazo, ¿no? De momento estamos por encima, pero es verdaderamente difícil y es necesario, desde luego, que las compañías que compramos pues estén así de baratas, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cuál ha sido el histórico? Aquí, hasta nuestro cambio de salto a Oros en el año 2018, ya saben que en mayo de 2018 se produjo el cambio, un día estábamos gestionando en nuestra anterior casa y al día siguiente estábamos gestionando en Oros, con lo cual, pues por eso, las mismas personas con las mismas estrategias, pues sumamos ese track record, ¿no? Al final también nos han comentado mucho últimamente que, bueno, que es un poco injusto poner el track record del pasado, ¿no? Bueno, en nuestro caso es que somos exactamente las mismas personas gestionando las mismas estrategias, ¿no? Yo sé que ha habido otros proyectos en los últimos años que ha habido cambios de estrategias, de equipos, de personas. Aquí somos exactamente lo mismo y, bueno, son los que nosotros pensamos que es justo hacerlo, sino que además el regulador también nos ha dado su beneplácito para poder hacerlo, ¿no? En términos de la estrategia internacional, ya saben que nosotros nos comparamos con el MSCI ACWI, incluyendo también los dividendos netos. Es el índice que incluye emergentes. A nosotros nos parece que a largo plazo es el índice más difícil de batir porque los emergentes, pues, a lo mejor con quizás algo más de riesgo, pero más rentabilidad. Ha generado este índice un 11,1% y nosotros estamos un poquito por encima, el 11,5% anualizado, ¿vale? Esto en los ya más de 11 años de trayectoria del equipo. En el caso de la estrategia ibérica, que se cumplen 11 años en el mes de septiembre, la rentabilidad es muchísimo mejor, ¿no? Aquí nos comparamos nosotros con un índice sintético que hacemos nosotros, que es 80% España, 20% Portugal, incluyendo también los dividendos netos, y el índice ha generado un 6,6% anualizado y nosotros como equipo un 10,2% anualizado. Aquí lo pueden ver un poco más en términos gráficos, pues bueno, ya saben que para hacer buenas rentabilidades a largo plazo hace falta tener periodos de volatilidad. El 2020 fue un claro ejemplo de ello. No sé cuándo va a ser el próximo, pero vendrá, eso seguro, ¿no? De momento este año pues vamos haciendo un 8,5% anualizado, un poquito por debajo del índice, pero lo que nosotros consideramos, pues bueno, al final si el objetivo es hacer casi que un 1% al mes cada año, pues sí, si van 6 meses de año y vas un 8%, pues vas en la línea de los objetivos de largo plazo, ¿no? En el caso de la estrategia ibérica, pues lo mismo, ¿no? También un 8,9% en el año 2023, ese 10,2% anualizado, y ahí se fijan que aunque no parezca tanta, un poco más, ¿no? La rentabilidad anualizada ya casi duplica la del índice, ¿no? Estamos casi triplicando ya el dinero de los inversores desde el año 2020.
2012, ¿no? Y bueno, contentos en este sentido, aunque este año ligeramente por debajo de los índices, pero bueno, contentos también porque estamos en un momento de muchísimas oportunidades y luego lo hablaremos al final, las oportunidades que estamos viendo en ambos fondos, el potencial que está en niveles razonablemente altos para estar nuestro valor liquidativo y las rentabilidades han sido bastante buenas, pues en ese sentido muy contentos, ¿no? Así que nada, si quieren les dejo con Miguel, que les cuente un poco dónde estamos invirtiendo, básicamente, ¿no? Particularmente en el fondo internacional. Perfecto. Buenas tardes a todos. Yo voy a contar con detalle los productos que gestionamos en Oros, así como la distribución de las carteras y los movimientos más relevantes en el semestre. Bueno, como saben, en Oros gestionamos dos fondos de inversión, 100% renta variable, Oros Value Internacional y Oros Value Iberia, y un plan de pensiones que replica a Oros Value Internacional. Vamos a ver en primer lugar Oros Value Internacional, que es un fondo de renta variable global que puede invertir en todo el mundo, no hay límite geográfico, y que a cierre de semestre estaba prácticamente invertido en su totalidad, con la liquidez rondando el 2%. Las áreas geográficas más relevantes donde estaba invertido el fondo es la zona euro, con un 51% del fondo, luego Estados Unidos 20%, Asia 13% y ya con menor peso Reino Unido, Noruega y Canadá. Pero bueno, nosotros solemos contarlo, el fondo, por distribución temática, porque creemos que refleja mejor los componentes de nuestra cartera, ¿no? La temática financiera es la principal, a cierre de semestre, con un 17% de peso. Aquí nosotros no tenemos bancos. Dentro de financiera se incluirían, dentro de esta temática, pues, aseguradoras, por ejemplo, Catalana Occidente, la compañía de leasing de aviones AerCap o la compañía de renting de automóviles ALD Automotive. Luego, por importancia, la segunda, materias primas, que pesa un 17%. Esta fue la principal temática que tuvimos durante mucho tiempo, hace ya algunos semestres, que llegó a pesar por encima del 30% de nuestra cartera, pero bueno, esta temática se comportó mejor que el resto de la cartera y las empresas que la componían también. Entonces el potencial se fue reduciendo de estas compañías, fuimos vendiendo y alocando el capital en otras compañías que forman parte de otras temáticas. Y dentro de materias primas, a día de hoy tenemos inversiones en petróleo, en gas, en cobre, en carbón metalúrgico, algo también carbón térmico y acero inoxidable. Luego, compañías industriales pesa un 15%, como las compañías holding conglomerados, compañías que tienen otras empresas, compañías, por ejemplo, como Semapa o Cheer Group. Luego, Asia pesa un 12%. Plataformas tecnológicas un 10%. Aquí ha caído algo. A cierre de año pesaban en torno del 13%. Hemos desinvertido algo en Naspers, sobre todo a principios de año. Ahora lo cuento en la próxima diapositiva con algo más de detalle. Y también hemos desinvertido algo en Alphabet, la matriz de Google, porque han tenido comportamientos muy buenos, razonablemente buenos en el mercado y se ha ido cerrando un poco el potencial. Luego otras compañías, peso 8% y real estate, ex Hong Kong, un 6%. Aquí compañías, por ejemplo, como Merlin están dentro de la cartera. Y a cierre de semestre, el potencial del fondo estaba en un 140%, que luego veremos que es de los potenciales más altos que hay a niveles históricos si quitamos el periodo COVID. Bueno, en las 10 primeras posiciones no hay muchas novedades de nuevas entradas. Lo que sí ha habido es reajustes en pesos. En primer lugar, Naspers, que pesaba a finales de año más del 6%. Hemos desinvertido sobre todo a principios de año, que se comportó muy bien la compañía del mercado. Naspers, que su principal activo es la participación del 26% en Tencent. El equipo directivo de la compañía ha hecho muchos esfuerzos en términos de alocación del capital para reducir el descuento que tiene Naspers sobre su participada, sobre Tencent y también sobre su homóloga cotizada en Euronext Prosus. Y la verdad es que lo han hecho bien, se ha ido cerrando el descuento muy poco a poco, pero se va cerrando y sobre todo a principios de año desinvertimos parte de la inversión que teníamos en la compañía.
pero vamos, sigue pesando un 4,2%, una de las principales posiciones del fondo, y con las caídas que ha tenido recientemente también hemos incrementado algo otra vez la posición. Luego también podemos destacar aquí Mistras, que ha seguido creciendo dentro de la cartera y es la segunda posición del fondo. También invertimos bastante a principios de año. Mistras es lo que sería una AP Plus en España, compañía de certificación, ensayos, inspección, especialmente enfocada en activos de oil and gas, compañía estadounidense, también compañía familiar que nos gusta mucho y en fin, un sector que conocemos. De hecho, la AP Plus y Mistras se encuentran en muchísimas oportunidades, proyectos, contratos como competidores y preguntamos a AP Plus por ella y nos dio un feedback muy bueno, que eso nos animó a seguir mirando también la compañía. Después otra posición relevante es un Junkai & Company, que entra en el top 10. Un Junkai es una compañía asiática cotizada en Hong Kong que tiene principalmente 3 activos. En primer lugar, una compañía de financiación al consumo, un área de financiación al consumo que es líder en Hong Kong y también con una posición relevante en China. Esto a priori suena peligroso, ¿no? Compañía de financiación al consumo en Hong Kong, en China, pero es una empresa que es familiar también, muy bien gestionada, y esta pata tiene muy poco apalancamiento para ser una financiera. De hecho, en los años malos de la financiación al consumo, 2015 y 2016 en China, esta compañía obtuvo beneficios. Solo la valoración que hacemos de la parte esta de financiación al consumo ya cubre todo el market cap de la compañía en el mercado. Pero es que además tiene una pata de inversiones en la que ha ido la compañía invirtiendo el cash que ha generado, aparte del fuerte dividendo que da a los accionistas, ha ido invirtiendo el cash en distintos activos, activos de real estate, private equity, compañías cotizadas, activos asset managers alternativos, etcétera. Y la valoración que tienen estas inversiones ahora más que duplican la capitalización en el mercado de esta compañía. Por último, tiene otra pata de negocio más pequeña, que es inversión en gestoras, en estadios iniciales, gestoras como podrían ser Oros, que en fin, que es la parte más pequeña, pero casi que se acerca también a la capitalización de mercado de la compañía, con lo cual esta es una de las compañías que más potencial tiene dentro de la cartera, genera mucha caja, la reparte a los accionistas y pensamos que en el momento en el que se dé la vuelta y vuelva a entrar dinero al mercado de Hong Kong, que es uno de los mercados más secos en términos de liquidez de los últimos años, cuando históricamente no ha sido así, pues pensamos que nos va a dar alegría. Bueno, estas compañías, después si quieren el turno de preguntas, las comentamos si quieren con calma. Estamos dispuestos a coger cualquier pregunta sobre ella. Pasa, si quieres. Curioso. Es curioso, ¿no? En el top 10 de compañías que se empiezan a ver bastantes compañías españolas, ¿no? Y portuguesas, Stamp, Catalana, Talgo, Semapa. Esto es un fondo global, ya saben que nosotros no invertimos en función de esto, es un fondo internacional ex España o ex Portugal. Al final vamos a las mejores ideas y si las mejores ideas están en España y Portugal, pues las vamos a incluir en el fondo global, ¿no? Y estamos en un momento histórico en el que nos parece que la oportunidad que hay en España es muy grande, ¿no? En ciertas compañías. Es verdad que no es la globalidad del mercado, pero en muchísimas compañías que están a precios súper atractivos, ¿no? Luego no sabemos cuál va a ser el catalizador ni cuándo, si va a ser unas potenciales elecciones, si va a ser que ya las valoraciones van a caer por su propio peso. Ya vemos muchas compañías recomprando acciones, tomando decisiones, dividendos extraordinarios. El catalizador nunca lo sabemos, ¿no? Pero si son buenas compañías, bien gestionadas y demás, pues van a terminar pasando cosas buenas para ellas. O incluso adquisiciones por parte de tercero, como hemos visto, como vamos a ver ahora con AP Plus y otras compañías que estamos viendo que están comprando en el mercado por las valoraciones tan atractivas que tienen. Además, estamos viendo OPAs con primas muy altas, que eso pues no es habitual en otros momentos de mercado, pero hemos visto hace poco la OPA OP de Energy con primas del 40%, ¿no? Esto es algo bastante extraño, pero claro, las valoraciones caen por su propio peso. Sí, incluso la OPA de A+, ¿no? Que a pesar de que al final ha sido una OPA pequeñita en términos de prima, claro, es que los rumores de OPA y la comunicación de OPA venía ya desde hacía meses, ¿no? Que al final también es casi un 40 o 50% es lo que lleva la compañía en el año. Sí. Y bueno, vamos a ver ahora Oros Value Iberia, otro fondo de renta variable ibérica que puede invertir en compañías españolas y portuguesas. Pasa si quieres diapositiva, Alejandro, no puedo.
Y que, bueno, también el fondo estaba prácticamente invertido en su totalidad, con la tesorería en el entorno del 3% a cierre de trimestre. El 81% del fondo estaba invertido en compañías españolas, el 16% en compañías portuguesas. Siempre comentamos que este fondo tiene 3 características, ¿no? En primer lugar, que hay muchísimas compañías familiares. El 75% del fondo tiene compañías con control familiar. Luego, que es un fondo muy concentrado. No es raro ver en este fondo compañías con pesos del 7, 8, 9 y hasta el 10%, que las hemos tenido. Ahora hay varias por encima del 5 y 6%. Y después, otra característica relevante es lo descorrelacionada que está esta cartera con respecto al índice. Solo tenemos, por ejemplo, con el IBEX, ¿no? Donde solo tenemos 3 compañías y hemos visto en el pasado que el IBEX ha caído, el fondo Euros Value Iberia incluso ha subido con el IBEX cayendo 10 puntos, y ahora un poco al revés este año, con el IBEX subiendo fuerte, sobre todo porque tiene bancos en cartera y nosotros no tenemos, y nosotros subiendo por debajo del índice, ¿no? Esto es una tónica habitual en Euros Value Iberia con esta descorrelación. Y a cierre de semestre también un potencial del 125%, que históricamente es un potencial altísimo, como veremos luego. Y bueno, el top 10 de posiciones, la principal novedad es la entrada de AmRest, que luego comentaremos con más detalle, con 4,1%, también entra en el top 10, y esta compañía entra también en el fondo internacional. Y luego, pues bueno, lo que ha habido es cambios en los pesos según el potencial, y destaca también la entrada en el top 10 de Meliá, que es una compañía que tenemos ya desde hace tiempo y que, por el potencial que tiene con respecto al resto de la cartera, pues hemos hecho algunas inversiones a lo largo del semestre. Bueno, vamos a ver ahora las entradas y salidas de las carteras. En el caso de Euros Value Internacional, vemos aquí 6 entradas y 5 salidas, pero hay 2 compañías que están en ambos lados, en entradas y salidas. La primera sería AP Plus, que entró en el fondo internacional en el primer trimestre y salió en el segundo trimestre. AP Plus es una compañía que formaba ya parte de Euros Value Iberia, y al final, lo que comentaba Alejandro, tenía tanto potencial la compañía que decidimos incluirla también en Euros Value Internacional, simplemente porque tenía más potencial que otras compañías del fondo. Y bueno, esta compañía salió en el segundo trimestre, ya prácticamente a cierre de trimestre, por la OPA que recibió por parte del grupo estadounidense Apollo, por el vehículo estadounidense Apollo. Hizo una OPA 9,5 euros más el dividendo, que nosotros consideramos un precio razonable. Es decir, nuestra valoración era sensiblemente superior porque valoramos a 3 años, pero entendemos que ese precio es adecuado, aunque no descartamos que puedan producirse contra OPAs, ¿no? Operaciones corporativas alternativas, porque sí que un fondo de private equity puede pagar más por estas compañías, asumir otro tipo de riesgos. Por ejemplo, un área de la compañía que es IDIADA, está pendiente de la renovación de la concesión en Cataluña, y nosotros dábamos una probabilidad muy baja, una probabilidad cercana al 50% de la renovación de IDIADA, pero es que probablemente las probabilidades esas sean más altas, ¿no? Y un private equity sí que dará una probabilidad mayor. Y luego estaría TGS. TGS es otra compañía que entró en el primer trimestre, que entró en el segundo trimestre, pero había salido en el primer trimestre. TGS es una compañía de datos geofísicos, principalmente datos sísmicos para la industria de oil and gas, y es una empresa en la que hemos entrado y salido ya hasta en 6 ocasiones, incluyendo nuestra anterior etapa. Al final vendimos las últimas acciones de la compañía a lo largo del primer trimestre y compramos en el segundo trimestre un 25% más barato, porque ha caído. Al final esto es una cuestión de potencial, ¿no? Si la compañía presenta un potencial suficiente para competir con el resto de compañías que tienen el fondo, pues volvemos a invertir en ellas, ¿no? Este es el claro ejemplo de reciclaje del capital, ¿no? Nos vamos de una compañía que tiene poco potencial para invertir en otras, pero si tenemos la misma compañía que el potencial es suficiente, pues volvemos a invertir en ella.
Se unen las dos cosas, ¿no? En el caso de TGS cayó la compañía pues ese 25% y además nosotros incrementamos un poco la valoración de la compañía, ¿no? Con lo cual volvemos a tener ese más de 50% de potencial y, bueno, volvemos a invertir. No tenemos que irnos, como siempre decimos, a compañías nuevas y las que tenemos y las que conocemos bien y llevamos mucho tiempo invertidos vuelven a estar baratas, ¿no? No hace falta hacer cosas excepcionales, ¿no? Y luego en entradas también tenemos AmRest en el fondo internacional, que también entró en el fondo ibérico, que luego comentaremos con más detalle. El EGNOR, que estaba en el fondo ibérico y es una compañía que entra también en el fondo internacional a raíz de lo que comentábamos antes. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Si quieren y tienen alguna pregunta, pues lo vemos en el turno de preguntas y respuestas. Y luego Pershing Square y Azimut, que las vamos a comentar con más detalle más adelante. Las va a comentar Alejandro. Y luego en salidas, aparte de TGS y AP+, pues sale la compañía de aseguramiento de emisiones, sobre todo para administraciones públicas, Envia. Sale también la Sol Aviation, que es una compañía aeroespacial francesa con fabricante de aviones militares y civiles. Y sale también la compañía británica de concesionarios de automóviles Vertu Motors. Estas tres salidas se producen simplemente porque se han comportado muy bien en el mercado y han estado cercanas a sus precios objetivos y hemos decidido liquidar la posición. En el caso del EGNOR, por ejemplo, si quieren ver con más detalle, es una compañía con cierta complejidad, pero si la quieren ver con más detalle, también tenemos una tesis que hace Miguel en YouTube de 20-30 minutos que es bastante interesante. Algo desactualizada ya, pero más o menos es lo mismo. Sigue siendo la misma compañía, no han variado las divisiones, pero bueno, es verdad que ha ido pasando el tiempo, eso sí, pero bueno, sí. Para hacerse una idea yo creo que es una muy buena tesis, ¿no? Y entradas y salidas en Oro Iberia, en AmRest también, lo ya he comentado, y en salidas, aparte de AP+, que hemos comentado que era por el precio de la OPA, que nos parecía razonable, también salen Vidrala y Altia. El caso de Vidrala, puramente por potencial con respecto al resto de opciones de la cartera, cuando vendimos todavía tenía un potencial del entorno del 15 o 20%, pero no era suficiente con respecto a otras oportunidades. Y el caso de Altia, que vendemos la compañía después de 10 años invertidos en ella, y que ha sido probablemente la compañía que más ha aportado a la estrategia ibérica. Hemos multiplicado algunas aportaciones hasta por 11 veces el dinero invertido. Bueno, un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? Yo les quería trasladar en este gráfico con esta fabulosa leyenda que tenemos que poner y que se come medio gráfico. Al final, la importancia del momento, ven muchos inversores, oye, pues acumulan durante los últimos años muy buenas rentabilidades con nosotros, más que triplicar el dinero y dicen, oye, en algún momento voy a tener que vender, es el momento de ganar mucho dinero, estoy contento, me voy a comprar una casa. Oye, bueno, pues todo eso es legítimo, ¿no? Pero para nosotros el momento sigue siendo súper atractivo, ¿no? Y hemos tenido otros momentos menos atractivos, ¿no? Y aquí si lo vemos en la siguiente diapositiva, vemos como durante todo 2017-2018 estuvo durante 6 semestres, en el caso del fondo ibérico, la liquidez por encima del 20%, ¿no? El potencial pues bajo, con unas tires esperadas del 6% o incluso menos en algunos momentos, ¿no? La realidad hoy, tanto para la estrategia internacional como para la ibérica, es que el potencial es muy alto, 140% de potencial equivale a unas tires que son cercanas al 40%. ¿Que nosotros vamos a generar un 40%? Pues no lo sé, pero seguro que no, pero sí que indica el atractivo del momento, ¿no? Quitando el periodo, pues marzo 2020, que fue un periodo de muchísimo potencial, porque las cotizaciones cayeron muchísimo, pues estamos en zona de potencial máximo con respecto a marzo de 2014, que lo hacíamos antes pero no lo publicábamos y no guardamos registro, pero desde marzo de 2014 que lo empezamos a publicar, pues los potenciales están en máximos, esa es la realidad. Luego también en el caso del fondo ibérico, pues es lo que les decía, es un 125% que son tires igual también de más del 30%, ¿no? Lo mismo, pues suficientes para intentar hacer ese 8 o 10% a largo plazo y que a nosotros nos parecen momentos muy atractivos, ¿no? Uno mira las principales posiciones y las cotizaciones de donde están de esas compañías y dice, es que el performance que se ha generado en el pasado no tiene nada que ver con las compañías que hay hoy o con muchas de ellas de las que hay hoy que están en mínimo.
esa es la realidad, ¿no? Luego el mercado caerá, pues no sé si este año o dentro de 10, es que no lo sabemos. A eso no podemos jugar, ¿no? Cuando no encontremos alternativas, pues tendremos más liquidez, como solemos hacer, porque no encontramos alternativas y ya está, y seremos pacientes. Bueno, yendo a las 3 ideas de inversión que les queríamos presentar y a ver si conseguimos ser breves, que bueno, llevamos media horita, a ver si lo hacemos en 10 minutillos y podemos dar un turno de preguntas de 15, 20 minutos. Azimut, ¿no? A mí me recuerda, es una compañía, Azimut Holdings, me recuerda mucho a Alantra, en términos de que es una compañía financiera que tiene varias patas que son difíciles de entender, unas locales y otras globales, no tiene un inversor quizás natural, ¿vale? Es un poco extraña, pero además no es muy conocida tampoco, ¿no? Pero básicamente a mí me recuerda Azimut a lo que sería un banco Mediolanum en Italia, ¿vale? Es una compañía un grupo italiano de gestión de activos que tiene bajo gestión y administración, pues más de, ahora hoy salían los datos, pues por encima de 85 billion, ¿vale? Aproximadamente son 50 bajo gestión directamente, lo que podemos ser nosotros, de fábrica, ¿no? Que vamos a decir, que ellos se ocupan de la gestión y luego eso es administración y custodia, otros 30 billion aproximadamente. Es una compañía, sin ser una compañía familiar, es una compañía en la que los empleados tienen más del 20% de la compañía, que incluye el management, que esto en cierta forma ayuda a alinear los incentivos, ¿no? de este tipo de negocios financieros, ¿no? Ellos tienen mucha presencia en Italia, pero han ido diversificándose, sobre todo pues en otras áreas de negocio también. Al final eran pues lo que podría ser un Mediolanum de venta de producto financiero y su propio producto, ¿vale? Son factoría, pero han ido creciendo en lo que nosotros llamamos advisory, que es consultoría de fondos, es decir, fondos de terceros, mercados privados, la parte también de seguro y pensiones, es decir, cada día están más diversificados, que quizá no ayuda a valorar bien el grupo, porque es más difícil y tiene más patas, pero sí a hacer un grupo quizá con menos riesgo, ¿no? Y bueno, al final los mismos en términos geográficos. A pesar de que era un grupo italiano, pues ya prácticamente de la mitad de los activos está fuera del país, ¿no? Y en otras jurisdicciones un poquito más, digamos, que el mercado suele valorar de forma más alta, como puede ser Estados Unidos, que son aquí está ordenado por peso, ¿no? Estados Unidos o Australia, que son las regiones con más peso, ¿no? Al final el negocio de distribución, yo les hablo de Mediolanum, pero puede ser un Banco Santander, ¿vale? Es un negocio de distribución de fondo puro, en el que en general se vende producto propio y que tienes más de 200.000 inversores directos, ¿no? Esto es una ventaja competitiva tremenda y que lo haces a través de una red de 4.000 agentes que solo venden tu producto, ¿no? Por lo cual es súper interesante. Es una compañía que en líneas generales está bien gestionada, dan un dividendo que está por encima del 6% y sin hacer una valoración de múltiplos excesivamente alegre u optimista, estamos hablando de que vale más del doble, ¿no? A 3 años, ese potencial de más del 100%, con lo cual pues, nos parece una idea de inversión súper atractiva. Bueno, vamos a ver ahora el caso de inversión de AmRest, una compañía que entra tanto a nuestro fondo Oros Value Iberia con un peso del 4,1% y al Oros Value Internacional con un peso del 2,9%. AmRest es el mayor operador independiente de restaurantes multimarca de Europa Central y Oriental. De hecho, hasta el año 2018 la sede de AmRest estaba en Polonia y la trasladaron a España ese año. La trasladaron, bueno, por la estructura accionarial que tiene la compañía y por el peso que tiene el negocio en España. El peso en España es de los más relevantes de la cartera, pero bueno, también es relevante en Polonia, en Francia, en Alemania, en República Checa y además tiene una exposición también importante a otros mercados del este como Bulgaria, Rumanía o Hungría. Bueno, AmRest tiene un modelo doble donde es franquiciado de marcas de terceros, además marcas muy conocidas y con mucha reputación, como es el caso de KFC, de Burger King, de Starbucks o Pizza Hut, y también un modelo de franquiciador de las marcas en las que AmRest es el propietario. Marcas como la Tagliatella o Sushi Shop y también Blue Frog en China. Es una compañía familiar controlada por Finaccess, que es un grupo mexicano, que eran los propietarios de Grupo Modelo. Controlan el 67% del capital
y desde la salida del antiguo socio o el fundador que controla la compañía, ahora mismo AmRest está centrada en un crecimiento rentable. El antiguo equipo directivo, liderado por su fundador, Henry McGovern, tenía una estrategia digamos, de crecimiento sin medir tanto los niveles de rentabilidad. Era un crecimiento donde generaba valor a través de la escala. Luego, si no funcionaba, lo que no funcionaba se cerraba. Ahora también tenemos un modelo de crecimiento, pero un crecimiento mucho más limitado, un poco más sostenible y centrado en la rentabilidad pura del negocio. Bien, pues una compañía que se ha visto especialmente afectada por dos eventos. El primero es la expansión de la pandemia del COVID-19 en Europa. Ya se pueden imaginar lo que le puede afectar a una cadena de restauración, que haya cierres de restaurantes, que haya limitaciones de horarios, limitaciones de aforo, incluso en muchos países de Europa con confinamientos estrictos, han durado más o menos tiempo. Y claro, a una compañía de restauración esto le afecta muchísimo. Ya vimos lo que sufrieron las compañías de restauración en España, ¿no? Lo veíamos día a día en las noticias, que era un auténtico drama. Y AmRest no fue una excepción, pero aún así la compañía consiguió sortear el COVID-19 sin hacer una ampliación de capital. Y esto es bastante relevante por la estructura de accionarial que tiene la compañía, controlado por una familia. Si esta compañía llega a estar controlada por un equipo directivo que en fin, que no tiene acciones de la compañía o las acciones que tienen no son tan relevantes como su sueldo, pues se hubiese hecho una ampliación de capital dilutiva, porque los directivos querrían salvar su pellejo, ¿no? Y seguir trabajando en la compañía. Pero aquí, al haber un control familiar, el objetivo de la familia es maximizar el valor de las acciones, y una ampliación de capital en un precio tan bajo como el que estaba la compañía en el año 2020 durante el COVID, pues hubiese sido muy dilutiva y hubiese hecho muchísimo daño a los accionistas. Y bueno, eso lo consiguió sortear, aunque, en fin, afectó de una forma bastante relevante a la valoración. Y después otro evento que afectó de una forma muy importante es el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. De forma indirecta, esto ha afectado a muchísimas compañías, algunas para bien y otras para mal, pero a AmRest le ha afectado muchísimo porque el 10% de los ingresos de la compañía venían de Rusia. Tenía tiendas de Pizza Hut y de KFC, y ha tenido que desinvertir, ¿no? Se ha visto obligada a desinvertir, sobre todo en las tiendas de KFC, que acaba de vender hace unos meses por una valoración bastante baja, 100 millones de euros, cuando en un entorno de mercado razonable o normal lo hubiese vendido por 3 veces más, ¿no? Pero bueno, al final esto ha sido un impuesto que ha habido que pagar, y la verdad es que esto es lo que nos ha dado la oportunidad de poder invertir en esta compañía que llevamos tiempo siguiendo a unos precios tan atractivos, que a día de hoy el potencial es superior al 70%. A pesar de que ha subido ya, ¿no? Ha subido cerca de... ¿Cuánto ha podido subir? Cerca del Sí, 20, 30%, sí, 30% desde que iniciamos la posición, ¿no? Y por último, el caso de Pershing Square. De nuevo es una compañía con un peso del 2%. Nosotros ya saben que no solemos, cuando compramos compañías, pues no suele ser con un gran peso, sino es el tiempo el que nos hace que vayamos incrementando el peso en esas compañías, ¿no? A pesar de ello, Pershing Square es una vieja conocida. Se trata del vehículo inversor del famosísimo inversor Bill Ackman. A nosotros nos parece que es uno de los inversores de los inversores modernos que podemos llamar, ¿no? Con los mejores resultados en las últimas décadas. En los últimos 20 años lleva por encima del 15% anualizado, pero es verdad que ha estado muy en boca de todo el mundo, de la prensa, pues muy malas inversiones. Ha sido un inversor muy mediático y ha tenido muy malas inversiones en los últimos años, particularmente en su corto en Herbalife y la inversión larga que tuvo en Valiant. Y bueno, eso ha generado un poco de mala reputación a su nombre, ¿no? Pero la realidad es que al final su performance incluye esos malos resultados, ¿no? De hecho, desde el año 2017 dejó de invertir en cortos. Se centró un poco en invertir en compañías con un poco más de calidad de lo que hacía antes.
ese pequeño cambio, ese pequeño giro en su forma de gestionar, que no es el primero de su carrera, y en compañías como Universal Music, Restaurant Brands, Chipotle, la compañía de cadenas de restaurantes mexicanas, o Alphabet, que también está presente en nuestras carteras, la matriz de Google, o Hilton Worldwide, la cadena hotelera, ¿no? A nosotros nos parece que un inversor que, de hecho, en los últimos 5 años, que estamos hablando de ahora mismo, la compañía cotiza con un descuento de máximos históricos del 36%, cuando... Oye, es verdad que en los últimos años, a lo mejor el performance a 10 años no ha sido tan bueno, pero es que en los últimos 5 años ha hecho un 22% anualizado, ¿no? Que ya son 5 años, ¿no? Además, estás recomprando acciones, estás haciendo las cosas bien, y aunque no es la compañía con más potencial de la cartera, pues nos parece totalmente injustificado que un gestor de esta categoría esté cotizando ahora mismo con un descuento de esta magnitud, ¿no? Sobre todo haciendo por cerrar ese descuento, recomprando acciones que lo que hacen es ir añadiendo poco a poco el NAV por acción, pues lo va subiendo, ¿no? Cada vez que sigues recomprando, ¿no? Entonces, bueno, por eso la hemos vuelto a incorporar a las carteras, y pensamos que a largo plazo pues también nos va a generar una rentabilidad para los fondos más que aceptable, ¿no? Bueno, y con esto yo creo que terminamos nuestra parte de la presentación. Hemos dejado casi 20 minutos para el turno de preguntas. Aquí les dejo las posiciones, no solo las que hemos comentado en el top 10, sino todas las posiciones de nuestras 2 carteras. Y nada, encantados de comentar cualquier duda o cualquier compañía en más detalle, cualquier salida, cualquier cambio de peso o cualquier otra cosa. Pues sí que tenemos preguntas, sí. Voy a empezar de arriba abajo, os dar las gracias por la presentación, por la transparencia, que siempre es un placer escucharos, tanto a vosotros como a Javier. Y bueno, ya empezamos con preguntitas. Dicen, con las subidas de tipos que todavía quedan, ¿vuestras valoraciones se han quedado disminuidas? Bueno, yo sí, si quieres respondo rápido que no, porque nosotros siempre hacemos, lo que hacemos es lo que nosotros entendemos que es un entorno normalizado de tipos de interés, ¿no? Entonces, nuestros múltiplos no se van moviendo a lo largo del ciclo, sino que siempre son los mismos, ¿no? Por eso en algunos entornos estamos con más liquidez porque no encontramos cosas y en otros totalmente invertidos, ¿no? Pero en ese sentido nosotros no expandimos nuestros múltiplos con los tipos de interés. Luego también, por el lado de la deuda, como no tenemos compañías con mucha deuda, pues la realidad es que bueno, que yo creo que el impacto sobre lo que nosotros hacemos de una subida de tipos es bastante limitado, ¿no? Sí, por complementarlo, hay que pensar más o menos que si creemos que el grueso de las compañías valen en el entorno de 14, 15 o 16 veces, eso significa que estaríamos descontando entre las 6, 7, 8 veces tasa de descuento, ¿no? Con lo cual, eso lo vamos a tener siempre de forma normalizada y igual que no subíamos los múltiplos cuando los tipos estaban al 0%, no vamos a bajarlo ahora con los tipos al 5%, ¿no? También nos preguntan, ¿creéis que le queda mucho recorrido a AerCap? ¿Quieres, Miguel, o la respondo yo? Dale. Bueno, a ver, nosotros seguimos viendo mucho potencial. Al final la compañía, de hecho, es una de las... Lo ha hecho bien, pero es una de las... No sé si decir... No recuerdo ahora, lo acabamos de mostrar, ¿no? Top 3 o top 5 de nuestras compañías, ¿no? Al final... Claro, AerCap es una compañía que no reparte dividendos, con lo cual su creación de valor se tiene que ver en el precio de la acción. Y pensamos que de momento no se ha visto, de momento tiene mucho potencial. La compañía está recomprando acciones con bastante fuerza. Ha vuelto a recomprarlas desde hace unos años con la fusión con el segundo competidor del mercado, con GECAS, compañía propiedad que era de General Electric. Con lo cual, pues ahora todas esas nuevas acciones después de la fusión las va a volver a recomprar en el mercado como ya ha hecho en el pasado y eso va a seguir impulsando mientras lo hagan con descuento, que así lo hacen, pues va a seguir impulsando el valor de la compañía, ¿no? Nosotros sí que tenemos en cuenta el efecto de esas recompras. Lo que no tenemos en cuenta es que la compañía está vendiendo con prima sobre el valor de esos aviones en el mercado y bueno, al final lo que eso va a hacer es que la creación de valor va a seguir siendo
elevada en los próximos años. Además, en un entorno de cuellos de botella, que no hay aviones de segunda mano, pues al final los precios de la segunda mano no hay aviones nuevos, ¿no? Y entonces los precios de la segunda mano pues se van a mantener altos y la compañía va a aprovechar para vender su flota, ¿no? Se irá reduciendo poco a poco su flota, pero eso en términos por acción va a ser positivo, ¿no? Con lo cual, y cerrando un poco la pregunta, nos parece un momento atractivo para la compañía y de esos que empiezan, que la compañía lleva, bueno, es que ha tenido un entorno horrible con el COVID, sin tus clientes poder volar, algunos sin pagarte, luego Rusia, que la compañía, pues el gobierno ruso se quedó con más de 100 aviones de la compañía y que ese litigio pues todavía está pendiente, veremos lo que sucede. Bueno, pues han sido 2 sucesos que yo creo que no vamos a volver a ver así de negativos en los próximos 30 años. Eso ha minado la confianza de los inversores, pero el management nos parece que lo está haciendo muy, muy bien. Nos parece que probablemente sea el mejor equipo gestor de los que tenemos en nuestra cartera, con lo cual es cuestión de tiempo que pasen cosas buenas y la compañía está trabajando para ello. Más preguntitas. ¿Por qué os gusta más Aperam que Acerinox? Millón de gracias. Bueno, no nos gusta más ni nos gusta menos. Al final es el potencial el que manda entre las dos compañías. En el fondo internacional la tenemos primero porque era una compañía global mucho más eficiente en Europa que Acerinox. Lo que pasa que lo que hemos visto en los últimos años es una falta de oferta enorme en Estados Unidos, donde tiene 2/3 de su resultado operativo Acerinox, y esto le está favoreciendo bastante a la compañía en términos de valoración y generación de caja. Si nos fijamos en las rentabilidades sobre el capital que ha dado Aperam en el pasado, son más altas que las que ha dado Acerinox, pero eso se va a revertir. Se va a revertir porque en Estados Unidos es un mercado con muy poca oferta y los eficientes están haciendo mucho dinero. Ahora van a entrar algo de importaciones chinas a su mercado, pues los precios están altos, pero la realidad es que se fue uno de los competidores grandes, ATI, en Estados Unidos, y Acerinox se ha quedado con parte de su mercado, con unos precios bases que están en un 30-40% por encima de lo que están en Europa, con lo cual ahora el dinero se está haciendo en Estados Unidos y probablemente sea así en los próximos trimestres. A día de hoy, ¿qué creemos que va a recoger mejor o va a generar más flujo de caja? Pues Acerinox va a estar un tiempo así, pero creemos que a largo plazo, cuando las cosas se normalicen, Aperam tiene una mejor posición competitiva en Europa que Acerinox y luego tiene una posición de monopolio también en Iberoamérica. También al hilo de esto nos preguntan si con las últimas caídas habéis aumentado la participación en Aperam. Sí, lo hemos hecho. Hemos ido aumentando a medida que ha caído. Aquí, bueno, pues no sabemos cuándo se va a corregir, ¿no? Ahora los precios base en el mercado de Europa, que es lo que le afecta principalmente a Aperam, están en niveles históricamente bajos y estamos en una situación compleja donde la demanda no acaba de despegar, no hay demanda de construcción, la demanda industrial se ha frenado en bastantes sectores, solo auto y aeroespacial está mejorando algo, pero los precios están muy bajos y los resultados que vamos a ver en los próximos trimestres van a ser bastante malos, pero es que esta compañía genera caja casi en cualquier entorno de mercado, a pesar de la ciclicidad que tiene. Pero pensamos que a largo plazo estamos comprando ya a precios muy, muy atractivos, ¿no? Lo que no quiere decir es que la veamos más atractiva todavía. Más cosas. ¿Qué le veis a Talgo? Viendo las cuentas no parece tener unos márgenes ni ventas espectaculares. Bueno, es que lo de Talgo va para largo. También firmó aquellos acuerdos en el desierto y demás. Y no sé si ya se está viendo la cotización, resultados de esas operaciones. Comentarle. Javier Navarro hace esta pregunta. Sí, lo que comentas es los resultados de los contratos que firmó en el desierto, contratos especialmente rentables, por otra parte, bastante generosos en términos de generación de flujo de caja, y precisamente contratos como esos son los que sostienen la valoración de la compañía, solo con los contratos de mantenimiento que tiene Talgo, que debe hacer, no lo comentan, ¿no? Pero haciendo unas cuantas reglas de 3, sacas que la compañía factura en mantenimiento entre 220 millones de euros con márgenes del 20%, con lo cual, bueno, al final ahí te hace 50 millones de euros de EBITDA
que te sostienen la valoración a día de hoy de la compañía y te estarías llevando gratis todos los contratos de fabricación que vaya haciendo a partir de ahora. Hemos tenido un momento de COVID que ha sido bastante complejo para todas estas compañías industriales que dependen de materias primas, etcétera, con la inflación de los productos, primero los retrasos con el COVID y después la inflación de los productos con los problemas logísticos, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que el mercado está infravalorando la importancia que tiene conseguir contratos como el de Alemania, contratos que además ha sido una expansión, un contrato marco de 2.000 millones de euros, que le ha dado entrada también a Dinamarca, que ha expandido también sus pedidos y con este tipo de tren de entradas a muchísimos más mercados. Pero cuando consiga los contratos de mantenimiento de ahí, que está por ver, pero nosotros creemos que los va a ser algo, a lo mejor en Joint Venture, en Alemania y demás, pues pensamos que es el mercado el que está equivocándose y no nosotros. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Nosotros creemos que es una de las compañías que más potencial tiene dentro de nuestros fondos. Pues contestado queda. Jorge Núñez nos dice, estoy de acuerdo con vosotros sobre el potencial de Catalana Occidente, pero ¿no pensáis que si el precio por acción no ha hecho nada en 5 años, lo va a hacer en algún momento? Bueno, al final, si uno mira la cotización no a plazos de 5 años, sino a plazos de 20, incluye los dividendos, lo que se denomina el Total Shareholder Return, el retorno total para el accionista, uno verá que esta compañía, a pesar de no moverse y como nosotros decimos, dar un asco tremendo, la realidad es que ha generado un 13% anualizado para sus accionistas, ¿no? en 20 años. Entonces, nuestro objetivo va a estar ahí. Nosotros que tenemos por objetivo hacer el 8 y el 10, pues vamos a hacer ese 13%. El problema es que los retornos no vienen como nosotros queremos, ¿no? No son así como lineales poco a poco, sino son de repente. Esa es la realidad. Y aquí además no esperamos que haya ningún tipo de OPA ni nada, sino pues llegará un momento que los retornos llegarán. Pero sí es verdad que la compañía está teniendo los mejores resultados de su historia en 2022. En 2023 probablemente se mejoren los mejores resultados de su historia de 2022. Han hecho una adquisición muy buena con el grupo funerario Mémora en el año pasado. Lo veremos a partir de este año la integración, a partir de las cuentas de febrero del 23 que se integra. Y bueno, pues no tiene toda la razón. Si es que es aburrido, es frustrante. Nosotros poco a poco y humildemente intentamos hacer algunos cambios de la mano de la compañía infructuosamente, pero eso no quita que esta compañía haya demostrado de sobra ser una compañía excelente, un historial de fusiones y adquisiciones que daría envidia a cualquier compañía financiera, no solo de España, sino de Europa. Y bueno, es cuestión de tiempo que esas adquisiciones se vayan a ver en cuenta de resultados, esos beneficios, ese exceso de reservas se ponga a trabajar, porque la compañía pues bueno, ha estado hasta estas últimas semanas en un proceso muy grande de compra de otra aseguradora que finalmente pues por su disciplina no ha llegado a buen puerto, pero vamos, seguirán llegando otras oportunidades, seguirán creciendo los beneficios y antes o después el inversor lo valorará, ¿no? También Jorge nos pregunta, nos dice, el mercado de Reino Unido está históricamente barato. ¿No encontráis buenas oportunidades allí? Sí, bueno, de hecho tenemos algunas inversiones, ¿no? Tenemos concesionarios automóviles, comentamos en la presentación que vendimos Vertu, tenemos Pendragon, que es el mayor concesionario de automóviles del Reino Unido, por la que hemos seguido apostando. Comentamos me parece que fue en el pasado semestre, también en Rankia comentábamos que habíamos salido completamente a la compañía porque había recibido una OPA, fruto de las valoraciones tan bajas que tenía. OPA por parte de su principal accionista, nosotros vendimos, se rechazó la OPA, volvió a bajar y volvimos a entrar, ¿no? Hay oportunidades de esas características en ese mercado, precisamente por todo el tema de Brexit, problemas internos, inflacionarios y demás. Y sí que estamos mirando alguna cosa adicional en Reino Unido. Yo al menos sí que creo que hay oportunidades bastante relevantes. Sí, pero es verdad que probablemente para las oportunidades que hay en el mercado, por lo que nos dice la gente y demás, pues
pues tampoco tenemos tanto peso, pero a veces también depende del... Estamos ahora comprando una compañía, pero depende del flujo que te llega y si el flujo de ideas o de cosas que conoces bien y demás, pues no se ponen tan baratas, pues bueno, vas a las que conoces, ¿no? Y a lo mejor España para nosotros o Hong Kong, pues son mercados en ese sentido que conocemos un poco más y a lo mejor estamos un poco más cómodos. Pero sí, estamos viéndolas y de hecho lo que estamos comprando ahora mismo es una compañía de UK. Ligando con Hong Kong, nos pregunta Gorka, las acciones hongkonesas nos han ido bastante flojas. ¿Recuperaremos lo invertido? ¿Sois positivos en nuestras acciones de Hong Kong? Las que ya tenéis en cartera, entiendo. A ver, pues no sé si lo recuperaremos todo, no sé si nos aburriremos por el camino. La realidad es que el performance en líneas generales de las compañías empiezan a mejorar. Es verdad que los resultados aún están siendo malos, pero porque allí, pues Hong Kong, que está muy ligado a China, la recuperación, la apertura de China ha sido mucho más tardía y eso pues al final se ve en las compañías, ¿no? Aquí hay uno de los problemas, analizando el portfolio en su totalidad, es que se ha secado tanto la liquidez del mercado de Hong Kong que eso nos ha perjudicado también los pesos a la hora de incrementar los pesos de nuestras compañías, ¿no? Al final, pues con unas compañías que hacían 300.000 euros de volumen al día, ahora hacen 40.000 y eso no nos permite, además nosotros que hemos crecido un poco, eso no nos permite, pero sobre todo por lo que se ha secado el volumen, eso no nos permite a lo mejor incrementar el peso de la forma que nos hubiera gustado, ¿no? De todas formas, seguimos viendo, aunque a Miguel no le guste mucho, seguimos viendo compañías en Hong Kong. Ahora mismo estamos analizando 2 compañías que están en Hong Kong, seguimos viendo en los sectores que ya tenemos, seguimos viendo oportunidades y bueno, pues veremos, será cuestión de tiempo, pero es verdad que el mercado de Hong Kong está absolutamente denostado y bueno, hay que tener más paciencia de lo rápido que a veces otras tesis funcionan, ¿no? A ver, en España pasa más o menos lo mismo, ¿no? La liquidez no está aquí por A o por B. Siempre recordamos los años de nuestra anterior etapa donde teníamos la liquidez en nuestro fondo ibérico por encima del 25% porque no había oportunidades, ¿no? Y ahora mismo podríamos invertir un fondo de 300 millones de euros o 500 millones de euros sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay oportunidades, la liquidez está en otro lado, el mercado está atento a otras estrategias, a otros mercados y demás, ¿no? Y creemos que el dinero en algún momento llegará y si las compañías son buenas y te lo estás llevando vía dividendos, tenemos compañías en Hong Kong con yields por encima del 12%, pues en fin, eso tendrá que caer en algún momento por su propio peso. Ya habéis contestado de paso a Daniel García, que preguntaba precisamente por este tema de Asia, que las cotizaciones están prácticamente en mínimos y que si había alguna razón. Así que, Daniel, contestado quedas. También nos pregunta Jorge si seguís teniendo Caixa y Kexen. Sí, no hemos vendido, yo creo que sí, hemos vendido las que hemos publicado, pero en general de las compañías históricas que hemos tenido en Hong Kong no hemos vendido ninguna. Y si pensáis que se va a recuperar pronto, nos dice Ernesto, Caixa Prosperity. Va a recuperarse pronto. Muchas gracias por la presentación. Ahí eso es más difícil de saber. Es verdad que las compañías, lo que nosotros podemos controlar, que es lo que pasa en los negocios, está pasando, ¿no? Y aquí al final no es una cuestión al final son compañías de servicios, ya lo hemos comentado anteriormente, servicios inmobiliarios. El problema no es tanto de esas filiales, sino de sus matrices que están en proceso de reestructuración, ¿no? Hoy salía una noticia que creo que era un hedge fund de Singapur solicitaba digamos, la liquidación de Caixa Matriz, ¿vale? No creemos que ese vaya a ser el caso, tampoco es que sea que la compañía Caixa Prosperity vaya a quebrar en ese escenario, no creemos que vaya a ser el caso porque Caixa Matriz lo que está haciendo es lo más rápido que puede aprovechar para hacer una reestructuración financiera, ¿no? El Estado parece que está tomando las medidas adecuadas para favorecer la liquidez, favorecer la liquidez de los proyectos particularmente que están en desarrollo y para que se sigan haciendo las entregas inmobiliarias y eso yo creo que es bueno para la filial y desde luego también para la matriz, ¿no? Y ya nos pregunta Joan, muchas felicidades por las rentabilidades obtenidas. ¿Cómo veis la adquisición que ha hecho recientemente Semapa? ¿Aporta valor? ¿Se aleja la posibilidad de hacer una oferta de adquisición? Muchas gracias. La verdad es que la adquisición, si la ves así de primera, una compañía de crecimiento, Strangles, ¿no? Una compañía que se dedica a hacer cuadros de bicicletas, especialmente bicicletas eléctricas, pero también
en bicicletas normales. Mirando las cuentas de la compañía, te parece que está comprando súper caro. Lo que pasa es que es una compañía de crecimientos muy grandes también. Pues está facturando, creo que 32 millones de euros con un crecimiento del 50% en ventas. Pues en fin, si se mantiene crecimientos en el próximo año, no el 50, pero a lo mejor hace 15 millones de euros adicionales, con un 30% de margen que tiene, pues estás comprando 12 veces EBITDA. Bueno, si sigue creciendo y la cosa va bien, veremos si están comprando caro o barato. Pero al final el CEO de la compañía nuevo viene de Semapa Next, que es el área de la compañía que invierte en empresas, digamos, en estadios iniciales, en Seed Capital o Venture Capital. Conoce muy bien este tipo de negocios y yo creo que es una familia que no da puntada sin hilo. Entonces, a nosotros a priori nos parece un precio muy alto, pero tontos no son, y no creemos que se aleje la posibilidad de una oferta por parte de la familia, porque al final son algo más de 180 millones de euros con todo metido, pero es que 180 millones de euros para la compañía no es absolutamente nada. O sea, son una compañía que capitaliza 1.000 millones de euros y las participaciones pues valen el triple de lo que está cotizando, ¿no? No aleja eso y tampoco aleja, quizás aleje dividendos extraordinarios si algún accionista lo estaba esperando, pero no aleja un reparto ordinario de dividendos similar al que hemos tenido en los últimos años. Pues como broche final, iré poniendo ahora, mientras hablamos, los ISIN aquí en pantalla para gente que quiera verlo. Sí me gustaría que comentarais un poco cuál es vuestra opinión con respecto a todo lo que se está hablando ahora, que hay que ir fijándose más en value y menos en growth. Creo que vosotros tenéis ambas opciones en vuestras carteras y no sé si miráis indistintamente o si vais a favorecer uno u otro. Quería que me comentarais un poco ya como broche de oro y cierre de esta ponencia. Miguel, ¿te animas? No, anímate tú, que estas te gustan a ti. No, bueno, al final nosotros, pues ya lo decía, aunque lo llevamos en el nombre, ¿no? Oros Value Iberia y Oros Value Internacional, nosotros lo que nos gusta es invertir con sentido común, ¿no? Y históricamente nosotros hemos invertido mucho en value, pero cuando nadie invertía en tecnología, nosotros en 2015-2016, pues una parte importante de nuestro fondo era la tecnología, ¿no? Ahora hemos vuelto a comprar Alphabet, hemos vuelto a comprar PayPal, hemos vuelto a comprar Baidu, seguimos siendo value, simplemente es que pues preferimos comprar PayPal a 10 veces que comprarla a 35 veces, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es verdad que quizá todo lo que es grande y con ingreso predecible en los últimos años ha estado súper bien valorado, quizá unos múltiplos excesivos y lo que es pequeñito y lo que es más cíclico y lo que es un poco más extraño en ciertas áreas geográficas ha estado mucho más penalizado, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parece que vemos nuestras compañías y miramos en comparación las valoraciones de los índices y nos parece que es un momento muy atractivo para invertir, ¿no? Pero ¿qué sabré yo, no? veremos a futuro lo que sucede, pero al menos con lo que nosotros podemos controlar, lo que están haciendo las compañías, lo atractivas de las valoraciones. Es un momento en el que, no tenemos los datos calculados, ¿no? Pero es un momento en el que, en términos de recompras de acciones en nuestras compañías, es decir, de reflejo de lo que los directivos están haciendo para acercar los precios a las valoraciones, nunca se había visto tanta, digamos, vamos a decirlo de alguna forma, agresividad, ¿no? Dividendos extraordinarios, incrementos de dividendos, recompras de acciones. Entonces, bueno, los directivos están poniendo de su parte. Entonces, es cuestión de tiempo que ese valor se vaya viendo y yo creo que quizá por simplificarlo mucho, ese value hizo mínimos en el momento, en noviembre de del 20 o del 21, cuando se descubrió la vacuna y desde ese momento, pues la inversión en valor lo está haciendo razonablemente bien o mucho mejor que los años anteriores, ¿no? Y yo creo que en los próximos años, pues seguiremos en esa línea, ¿no? Pues me ha encantado. No sé si Miguel... ¿Quieres comentar algo con respecto a estos? Y vamos a bueno, básicamente somos agnósticos, ¿no? Con eso,
en el growth históricamente hemos invertido en compañías, lo que dice Alejandro, tecnológicas, pero hasta tal punto que Microsoft llegó a ser la primera posición del fondo cuando nadie pagaba por el crecimiento de la compañía. Estoy hablando de 2013, 2014, 2015, esos años son los que fuimos accionistas de Microsoft. Luego en Alphabet hemos sido accionistas hasta el año 2020, cuando se pagaron esos múltiplos tan salvajes, nos fuimos y luego la compañía... en fin, pues, retrocedió su valoración en bolsa, pero volvimos a invertir en ella, aunque algo más caro de lo que invertimos la última vez, porque todas las compañías van generando valor año a año, más estas características con unos retornos sobre el capital tan elevados, ¿no? Nos da igual value growth, en términos generales lo que no nos gusta es pagar por el crecimiento del que no estamos seguros. Fenomenal. Eso es el broche de oro que quería para esta ponencia. Muchísimas gracias, os están felicitando, gracias por el webinar. Y nada más, nos veremos en unos meses para revisar de nuevo toda la cartera, ver qué cosas nuevas han ido pasando en las compañías, entradas, salidas. Y aquí desde Rankia pues os daremos apoyo y soporte para todo eso y acceso a la comunidad. Muchas gracias por vuestros puntos de vista, equipo. Bueno, os están felicitando por el chat, así que nada, eso no se puede decir, Javier. Es algo bueno, pero hay censura todavía. Muchas gracias. Bueno. Venga, pues un abrazo a todos. Alba. Y muchas gracias. Que paséis feliz verano, que ya empieza Igualmente. a haber ganas. Bueno, un abrazo. Bueno, gracias, un placer. Chao, Hasta la próxima. Hasta luego.